¿Quieres hacer un rulo, una sacada, una barrida o incluso una parada con elegancia y precisión? Entonces quédate a ver este video porque aquí voy a mostrarte cómo colocar los pies en el tango. Seguime hasta el final. Si algo aprendimos quienes pertenecemos al mundo del tango es que el tango todo lo define. Uno conduce y otro se deja conducir. Uno avanza de frente y el otro avanza de espaldas en la misma línea. Uno abraza en una posición y el otro en otra. Si vemos un paso adelante, por ejemplo, el ojo amateur diría que es solo un paso adelante porque no tiene desarrollada aún la capacidad de ver más allá de ese movimiento. Pero el ojo entrenado se fijaría si el paso adelante fue corto, mediano o largo. Se fijaría si pisó en tiempo con la música o no, o incluso si avanzó con punta, planta o talón. ¿Y si el zapato le queda grande o chico también? Y en ese sentido lo que vemos es que no es lo mismo colocar los pies como se nos ocurra, porque de esa colocación, del modo que ubiquemos nuestros pies, dependerá la elegancia y precisión de nuestros pasos y, más importante aún, de si haremos tropezar o lastimar la zona de los tobillos de quien nos sigue. Si estás de acuerdo o quieres aportarme un dato más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. En esta primera parte voy a compartirte cómo aprender a colocar los pies de un modo fácil y rápido. Veremos diferentes ejercicios que te servirán para practicar una parada y un rulo, para lo cual usaremos una silla con el fin de que nadie sufra con nuestros errores. Ahora, una vez que dominemos estos ejercicios, combinalos con los ejercicios de precisión que encontrarás en la lista de reproducción de este canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Y como siempre, si quisieras ir a cada ejercicio en particular, hace clic en los números que también encontrarás en la descripción. Todo dicho, empecemos ya. Ejercicio 1. Parada. En esta primera parte comenzaremos por practicar desde un simple paso hasta cómo colocar los pies para una figura de parada. Entremos a la clase. Comencemos por ubicarnos con los pies juntos a un costado de la silla, de modo que una pata nos quede a la derecha. Apuntemos con la rodilla derecha hacia adelante y estiremos la pierna. Deslicemos el pie y toquemos el piso con el metatarso, la almohadilla del pie. Intentemos que el largo del paso sea natural. Al regresar, toquémonos los propios talones y repitamos. Practiquemos esta colocación durante al menos un minuto. Si sintieras cansada la pierna soporte, cambia de pierna manteniendo el mismo concepto. Tocar el piso con el metatarso y tocarte los talones al juntar los pies. Mientras repetimos el ejercicio, busquemos apoyar el metatarso en el piso con suavidad a fin de no lastimarlo, como si fuera un masaje que le diéramos al pie. Probemos la colocación de este paso con tranquilidad hasta sentirlo natural. Ahora, aumentemos la extensión del paso y estudiemos un nuevo punto de apoyo. Toquemos el piso con los dedos del centro del pie. Notemos que al apoyar los dedos del pie, el talón se mantiene levantado. Esta ubicación hará trabajar desde el tendón de Aquiles hasta los músculos ubicados en las pantorrillas. Al regresar, toquémonos los propios talones y repitamos. Practiquemos esta colocación durante un minuto. Si te sintieras cansado, cambia de pierna manteniendo el mismo concepto. Tocar el piso con los dedos del centro del pie y regresar tocándote los talones. Mientras repetimos el ejercicio, realicemos un simple cambio. Toquemos el piso con el dedo más pequeño del pie, lo cual obligará a una rotación de cadera y de pierna.
Vayámoslo repitiendo hasta dominar la posición. Posiblemente se sienta un mayor esfuerzo muscular. Estiremos la pierna con el pie rotado y recuperemos la posición inicial al tocarnos los talones. Ahora estiremos el pie rotado y deslicémoslo hacia la derecha, hasta contactar la pata de la silla. Volvamos a juntar los talones, apuntemos con la rodilla, rotemos la cadera y dibujemos una curva en el piso con el pie rotado hasta tocar nuevamente la pata de la silla. A medida que lo practiquemos a conciencia, intentemos que el movimiento resulte fluido. Rodilla, pie rotado, parada. Evitemos mover la silla al establecer el contacto con la pata. Rodilla, pie rotado, parada. Ahora realicemos un último cambio. Al regresar luego de la parada, rotemos el pie hacia el dedo gordo del pie y juntemos las rodillas y los talones si fuera posible. Notemos que una rodilla queda algo más adelante que la otra y en dirección cerrada. Repitamos el ejercicio teniendo presente la línea de los pies y de la pierna. Si quisieras, podrías practicar frente a un espejo. Ejercicio 2. Rulo. En esta segunda parte prescindiremos de la silla, dado que veremos cómo practicar la colocación de pies para realizar un rulo, es decir, un círculo que dibujaremos con el pie en el piso. Entremos a la clase. Retomemos la última parte del ejercicio anterior y continuemos practicando la rotación del pie con el talón levantado. Ahora, vayamos rotándolo para dibujar el rulo, de modo que a los 45 grados el punto de apoyo se encuentra en los dedos del pie centrales y de allí el dedo gordo del pie. Repitamos desde las rodillas en contacto. Dedos pequeños del pie a dedo gordo con el talón apenas levantado. Rodillas juntas, dedos pequeños del pie a dedo gordo y talón bajo. Acompañemos el movimiento con cadera y torso. Rodillas, dedos pequeños del pie a dedo gordo. Veámoslo desde otro ángulo. Ubiquemos el torso en contraposición al avanzar la pierna y tratemos de dibujar el círculo en el piso. Rodillas, dedos del pie, talón bajo y cierre. Mantengamos la línea de la pierna. Rodillas, dedos del pie, talón bajo y cierre. Mientras lo practicamos, repitamos este rulo 4 veces, uno por cada frente. Acompañemos el movimiento con un pivot de la pierna soporte. Evitemos la tentación de mirar el piso. Mantengamos el pecho arriba y el abdominal contraído. Para terminar, juntemos los pies. En esta clase aprendiste cómo colocar los pies, así como la importancia de darle comodidad y seguridad a la persona con quien bailás. Pero también, desde otro punto de vista, aprendiste a entender que la práctica debiera realizarse con objetos como una silla, con el fin de no lastimar los pies ni la zona de los tobillos de las personas con quien quisieras bailar. Y te quiero adelantar lo que veremos en la segunda parte de estos ejercicios. Pero antes, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En la segunda parte veremos cómo colocar los pies para realizar una sacada y una barrida, 2 posiciones de pies imprescindibles para continuar en tu camino de tango. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.